Ya estamos de vuelta y mire, en México estamos acostumbrados a las noticias de violencia y las dejamos pasar y se van acumulando y salimos de un tema y ya estamos pendientes del siguiente escándalo, pero hay temas que no deberíamos dejar pasar, como esto que ha ocurrido, donde más de 50 impactos de bala quedaron en los domicilios de San José de Gracia, en Michoacán, como evidencia pues de lo que hasta donde vemos, hasta donde vimos en este video, hasta donde hay información, fue el fusilamiento de un grupo de personas. Estos hechos violentos que ocurrieron además a 2 calles de la presidencia municipal durante horas que se prolongaron los hechos. Y para analizar este tema le doy la bienvenida al periodista Adrián López Ortiz, él es director del Diario del Noroeste, a quien me da mucho gusto saludar. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gusto en saludarte, Mario. Oye, Adrián, pues lo primero es esto de no normalizar estas cosas, ¿no? Yo sé que a fuerza de tanta exposición durante tantos años, de pronto ya parece que todo es lo mismo, pero todavía debería haber hechos que nos sacudan y que nos digan, hay que hacer una pausa para entender lo que acaba de ocurrir, ¿no? Sí, claro, creo que la derrota ética más peligrosa en este sentido es precisamente normalizar este tipo de situaciones. O sea, ¿dónde nos queda el asombro? ¿Dónde nos queda la empatía? ¿Dónde nos queda la sensibilidad con lo que todos vimos en video y en distintos videos y fotografías? Pues es un hecho atroz. O sea, literalmente que corra sangre por la banqueta es un hecho atroz y debería a todos de sorprendernos, de indignarnos y creo que es importante ir más allá de movilizarnos, ¿no? De acuerdo, y déjame agregar en ese sentido la importancia de llamar las cosas por su nombre. Esta idea, como dijo después la autoridad, que fue primero el tema de minimizar si había ocurrido o poner en duda si había ocurrido o no, que ya de entrada pues exhibía las carencias de este mecanismo de las juntas de seguridad que tiene temprano el presidente de la República, y luego el hecho de llamar enfrentamiento a lo que a todas luces pues no fue un enfrentamiento con un grupo de personas sometido, siendo fusilado por otro grupo de personas, más allá de la identidad y de quiénes eran y si eran delincuentes o no eran delincuentes. El tema es que eso no es un enfrentamiento. Sí, claro. Creo que otra cosa importante que nos deja como lección, o debería dejarnos como lección el caso de San José de Gracia, es cómo hemos ido llenando de eufemismos y de narcolenguaje o de lenguaje que hace apología del delito, la manera en la que hablamos del crimen organizado, del narcotráfico y de los criminales. Si tú ahorita escribes levantado en Google, vas a encontrar un montón de noticias que tienen que ver con personas que son privadas de la libertad. Si tú ahorita escribes ejecutado en Google, vas a encontrar un montón de noticias que tienen que ver con personas que son asesinadas. Claro. Y entonces es muy importante, creo que tanto los medios, sobre todo los medios y los periodistas, como los gobiernos llamen a las cosas por su nombre, ¿no? Si eso fue un fusilamiento por lo que vimos todos en el video, pues es eso. Me explico, porque una ejecución implica que alguien del Estado esté ejecutando una pena y ahí no sucedió eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá en Noroeste no decimos levantado, porque un levantado es un privado de la libertad que puede ser secuestrado, que puede ser para tortura, que puede ser desaparecido, y una de las obligaciones que tenemos, creo, los medios es hablar con precisión. Porque hablar con precisión es lo que genera el registro correcto de las cosas y las pone en la dimensión ética que necesitamos, ¿no? Muy importante esto que señalas, Adrián. Ahora déjame ir a un elemento más, porque algo que tuvo este episodio distinto a otros, además del hecho que ya registrábamos del fusilamiento, es la ausencia de los cuerpos. Y yo tuve oportunidad de platicar contigo en la semana y decías, a ver, ¿cuál es la lógica detrás de eso? ¿Y por qué esa lógica termina siendo útil para el crimen organizado, pero también a veces para las propias autoridades? Sí, bueno, en Noroeste hicimos una investigación que se llama Sin Cuerpo No Hay Delito. Durante varios años estuvimos recopilando estadísticas porque empezamos a notar que en Sinaloa estaba sucediendo un fenómeno muy peculiar e inédito. De pronto empezamos a tener más denuncias por desaparecidos que por homicidios, mientras que en homicidios no hay cifra negra porque el cuerpo está allí, o sea, eso se persigue de oficio por las fiscalías. En desaparecidos hay una altísima cifra negra porque los familiares de las personas desaparecidas siempre esperan encontrarlos con vida, entonces se tardan en poner las denuncias, muchas veces son extorsionados por los mismos grupos de crimen organizado
o intimidados para que no pongan denuncias. Y además hay que decirlo, el aparato está diseñado para la impunidad. La gente se cansa de ir, de hacer diligencias, y todavía esto es más grave cuando estamos hablando de casos de desaparición forzada, o sea, cuando participó la policía municipal, estatal, el ejército, un agente del Estado, ¿no? Y en ese sentido, lo que escuchamos después de entrevistar a activistas, a líderes, a expertos y también a gente que participó o participaba en el crimen organizado es pues que sin cuerpo no hay delito, precisamente por eso se llama así. La frase es de una de las líderes de rastreadoras de acá, de María Isabel Cruz, porque se hace mucho más difícil investigar porque uso la frase textual que usaron en la mañanera, no hay cuerpos. Y como no hay cuerpos, entonces, ¿qué investigo? ¿Por dónde lo investigo? Si no hay cuerpos, entonces tampoco hay una denuncia, porque pues no es un homicidio, aunque todos lo vimos en el video, no está el cuerpo allí para poder decir aquí hay un muerto, y tampoco hay un desaparecido. Yo intuyo pues que la gente de San José de Gracia está aterrada como para ir a poner denuncias si algún familiar suyo desapareció allí o se lo llevaron allí. Entonces, esto nos mete en una narrativa muy mañosa y muy peligrosa, decir, están bajando los homicidios, cuando el Registro Nacional de Personas Desaparecidas tiene ya casi 100,000 personas desaparecidas y no localizadas en México. Eso es una atrocidad. Y evidentemente, un cuarto agravante es que los desaparecidos no son nota. Cuando tú dicen en tal lugar se llevaron a alguien, tú llegas allí no pasa nada, allí no pasó nada. En cambio, en un homicidio, pues lo ves. Entonces, conviene tanto al crimen organizado, porque lo hace más complicado de investigar, y suponiendo que hay voluntad de investigar, porque en este país la impunidad es del 90 y pico %, y también le conviene a las autoridades, porque la narrativa oficial dice estamos bajando los homicidios, y el homicidio suele ser el índice con el que medimos la violencia de cualquier lugar. Claro. Oye, y el caso también, en otra dimensión, exhibe dos elementos importantes. Uno, la debilidad casi inexistencia de las fuerzas locales. En este caso, la fuerza local era infinitamente inferior a lo que a lo que veíamos ahí. Y la otra, esto que hablabas tú en forma de impunidad y que se expresa sí en las cifras, como tú mencionabas, pero también en la duración, que estuvieran ahí por horas, 5 horas, desde que los detienen, los fusilan, limpian el lugar y no hubiera una respuesta del Estado. Del Estado me refiero en su sentido más amplio, ¿no? De la Guardia Nacional, de las fuerzas locales. Es muy revelador de los márgenes de impunidad y de quién tiene el control sobre el territorio. Totalmente. Mientras que la función de un Estado es proteger, cuidar y garantizar la seguridad de un territorio, en ese territorio legal configurado en nuestra Constitución, en los últimos 20 años el crimen organizado ha traslapado lo que ellos llaman su plaza, que es también un territorio donde antes eran mayoritariamente rutas de narcotráfico que iban hacia la frontera, y ahora, por la diversificación del crimen organizado en diferentes negocios ilegales, el huachicol, las maquinitas tragamonedas, los minicasinos, la prostitución, etcétera, pues hay que controlar un territorio con mucha mayor disciplina, ¿no? Esta narrativa que nos contaron del hecho en Michoacán, pues al final se trata de dos personas que son del mismo territorio peleándose por el control del territorio, ¿no? De la misma población. Y es muy abrumador cuando escuchas las palabras del presidente municipal que te dice, tengo 2 patrullas con 6 policías, evidentemente no íbamos a poder con 50 vehículos, con decenas de sicarios fuertemente armados. Y una lección importante aquí es que el modelo al que le ha apostado el gobierno federal es la Guardia Nacional, y Michoacán tiene un muy buen número de efectivos de la Guardia Nacional. La pregunta es ¿por qué no llegaron? ¿En qué momento se rompió la cadena de mando? Y eso te habla, pues, dónde están los resortes reales del control del territorio y en cómo este modelo militar pues, no le está garantizando a la gente de poblaciones como San José de Gracia estoy seguro. De acuerdo. Pues muy claro, Adrián, como siempre. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche. Hombre, gracias a ti, Mario. Un gusto poder platicar. Gracias, Adrián. Y bueno, antes de despedirnos, les adelanto que mañana, en la edición de fin de semana, aquí Leo Zuckerman va a platicar con Mariana Erzán, con Katia Ramírez y con Paulino Encarnación sobre el veganismo en México. No se lo pierdan. Por supuesto, lo estaremos viendo. Y gracias por habernos acompañado. En nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, le agradezco su compañía. Ya sabe, yo le espero el próximo domingo a las 11 en la Agenda Pública y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica noche.